Buenas noches y bienvenidos a Acción Positiva este domingo. El día de hoy nos encontramos a 21 días de las elecciones de la segunda vuelta. Como parte de nuestro aporte cívico vamos a continuar con el análisis previo a estas elecciones. Pero antes de comenzar el programa, quisiera mandar un saludo al doctor Arredondo, que nos está viendo en las cámaras, y felicitaciones por los 8 años de Acción Positiva que tenemos de estar compartiendo con ustedes al aire. Como parte de nuestro aporte cívico hemos tocado los diferentes puntos de esto, y para seguir construyendo un poco en este tema tan importante en nuestra audiencia, hoy tenemos un invitado que es amigo del programa, que lo hemos tenido aquí muchas veces, siempre su aporte es importantísimo. Es economista, es un analista político, es escritor, ha estado en la parte empresarial, ha estado en la parte social, gremial, en muchas partes que realmente nos puede aportar mucho. Con él podríamos tocar el presupuesto, podríamos tocar muchos temas, pero en realidad como que para hacer el programa realmente más interesante el día de hoy, vamos a tocar realmente las credenciales de vida. César, bienvenido. Gracias, Franny, muy amable, un gusto estar otra vez acá con ustedes. No, de veras el gusto es nuestro, y realmente tenemos muchos artículos tuyos que han venido a lo largo de los años, posiciones realmente de verdad muy concretas, y se puede ver hacia dónde va todo. Pero el artículo de hace un domingo en Prensa Libre me llamó a mí personalmente mucho la atención, porque entre todo lo que oímos realmente viene y nos tenemos que cuestionar, como que si estuviéramos abriendo la posición para una empresa, como que estuviéramos abriendo la posición para algo, y entonces aquí surgen las credenciales de vida. Así es. Solo una acotación inicial, fue en el periódico. En el periódico, correcto. En Prensa Libre. Sí, correcto, disculpa, fue en el periódico. Escribieron durante 10 años, pero en un momento me condicionaron que se escribía, no podía escribir en otro sitio, me gusta ser libre, como lo hago honor por principios, pues decidí seguir donde había empezado, y lo hago ahora de forma más eventual que constante, como era antes. Las credenciales de vida para mí son todo. De hecho, los empresarios sabemos que si vamos a contratar a alguien, es importante lo que estudió, es importante hijo de quién es importante sus referencias bancarias y comerciales, pero más importante son sus resultados. ¿Qué ha hecho? ¿Cuál es su trayectoria? ¿Es un agente de bien? ¿Es de mal? ¿Ha sido un oportunista, un farsante? ¿Ha construido? ¿Ha destruido? Lamentablemente, ni los financistas de los partidos políticos, ni los proponentes de candidatos a la presidencia toman en cuenta eso, porque ellos no buscan credenciales de vida, ellos buscan sirvientas. ¿Para qué? Para poder seguirse aprovechando del Estado y seguir mamando de la teta del Estado. Ahora, César, obviamente es una posición clara, pero antes de entrar en eso, yo me recuerdo que he tenido discusiones la parte empresarial, que de repente viene y dice, bueno, necesitamos esta persona, y de nuevo pues a veces a uno se le olvida y regresamos al perfil, porque muchas veces, o sea, agarramos a la persona incorrecta porque tal vez no trabajamos tan duro en el perfil de qué es lo que queríamos. Aún teniendo un currículum espectacular y todo, la gente falla, pero de alguna manera para este trabajo, Guatemala, ¿qué sería el perfil que la audiencia, que nosotros, que los diferentes sectores está buscando? ¿Qué sería el perfil de la persona que queremos que realmente gobierne por los próximos 4 años, del gobierno que para mí debería ser un gobierno de transición? Pero ¿qué perfil estamos buscando? Yo propondría alguien con valor, contundencia y radicalidad. Ese es el perfil. Lo demás es aderezo. Los planes, por más voluminosos que los propongan, que ya había los 2 candidatos en contienda, cada quien lleva con el ley más grueso, el papel aguanta con todo. Con todo. Como diría Juan Gutiérrez en su anuncio, es ridículo presentar así las cosas. Lo que se necesita es alguien con el valor, con los arrestos de tomar grandes decisiones. De hecho, te digo, para mí el primer gobierno de transición es el de don Alejandro Maldonado Aguirre. Correcto. Yo esperaría de él decisiones contundentes, que dejen de estar dorando la píldora, que dejen de estar pensando en proponer leyes o en viajar a las Naciones Unidas. Guatemala necesita decisiones serias, y te puedo proponer algunas ideas que le quiero proponer a él públicamente cuando sea el momento. Pero ahora, digamos, por ejemplo, viene hoy por hoy en la contienda electoral, todavía se está cuestionando a alguien, yo soy correcto, no soy corrupto, esto. Eso es un hecho, pues, o sea,
Es como que yo fuera a aplicar una plaza a alguna multinacional y decir, mire, yo soy honesto. Eso ni siquiera debería estar en cuestión, pues eso es algo que debería darse por hecho que es honesto, que no es corrupto. Eso es, para empezar, eso ya deberíamos de contar con ello. Pero ahora, digamos que, no lo sé, de alguna industria, si estuviéramos buscando a alguien para el sector bancario, si estuviéramos buscando a alguien para alguna industria, buscamos cierta experiencia que nos debería de colaborar para que nuestra empresa fuera exitosa, o ¿cómo lo miras? Y yo creo que sí, yo creo que la experiencia es fundamental, sí y solo sí hay escrúpulos y principios, si no, cualquier virtud sin valor es un afán ocioso. Cualquier virtud sin valor no sirve de nada porque no se puede implementar. Guatemala necesita implementar cosas con valor, con hidalguía, con hombría, con virilidad. Guatemala no está para seguir en lo mismo. No está para seguir teniendo mandilones en el poder, para seguir teniendo corruptos, mitómanos, populistas y sirvientes de los financistas. Guatemala necesita un presidente que esté dispuesto a aportar su vida por Guatemala. Así de grave están las cosas aquí. Ahora, en tu artículo tú mencionas, ¿verdad? O sea, viene todo esto, o sea, los financistas ni siquiera pondrían a esta gente en sus empresas. No, yo en una ocasión con un ex embajador de Estados Unidos que me invitó muy formalmente a través de una tarjeta a tomar un café, Jay Terham, él me hacía una crítica y me decía que yo era demasiado negativo con mis artículos y él acaba de venir. Yo le dije, espérese un poco conocer a Guatemala. Pero usted, ¿por qué descalifica tanto a las autoridades?, me dijo. Le dije, y me empezó a hacer una apología de la gente que él conocía en Guatemala que había puesto a esas autoridades. Correcto. Y yo les dije, pregúntele a ellos si lo hubieran contratado al actual presidente, aunque sea para jefe de la proveeduría de las más pequeñas de sus empresas. Probablemente no, porque si no se hubiera quedado vacía la proveeduría, no hubieran tenido, pero ni para imprimir una hoja de papel. No, pero es cierto, porque entonces yo tal vez solo regresando al perfil, o sea, yo creo que necesitamos alguien que tenga pues todas esas cualidades, pero aparte de esas cualidades tienen que ser alguien muy capaz para poder gobernar con un país que es verdaderamente complejo en este momento lo que va a recibir, ¿no? Y yo creo que más que él ser muy capaz, o ella, o quien sea, debe ser lo suficientemente humilde para no reconocerse monarca ni todopoderoso. Y debe ser lo suficientemente humilde para saber que tiene que tener un equipo de lujo, al cual él le dé los poderes necesarios, es decir, gente empoderada, no títeres, gente empoderada manejando los distintos ministerios, manejando la cosa pública, manejando la junta monetaria, y no títeres, porque ahora ¿qué vemos? Vemos títeres por todos lados, y así ha sido siempre, y vemos un país endeudado obscenamente. Hoy todo el mundo se rasga las vestiduras, pero en ese endeudamiento tuvo que ver los representantes del sector privado también en la junta monetaria, los diputados que hoy se oponen. Entonces es una doble moral asquerosa. Tenemos un sistema viciado y si lo queremos cambiar necesitamos hacer realmente un equipo de gobierno o que lo construya quien llegue a mandar, no sintiéndose manda más, sino que sintiéndose un simple coordinador de un equipo de lujo con gente quizá más apta que él. Definitivamente más apta que él, o sea, yo creo que él o ella, o sea, yo creo que realmente el formar estos equipos es una parte, pero también por otro lado, para formar un equipo, realmente no estoy atacando a ninguno de los dos candidatos, pero ninguno de los dos candidatos tiene ninguna señal que tienen o la capacidad de armar equipos de lujo, ni no lo han hecho en el pasado, ni tampoco pareciera que tienen el acceso a estas personas. O sea, ¿cómo armar un gabinete de lujo sin que se le monten encima como un títere? Empieza por la voluntad del candidato. Yo creo que si los dos candidatos en contienda fueran realmente serios, en lugar de estar haciendo mitines y rodeándose de la misma roña que se ha rodeado Guatemala a nivel de gobierno durante la historia, ya vemos adheridos a los dos candidatos a gente ominosa. Ellos debieran de estar buscando a gente que no hubiera hecho política partidista y que tuviera credenciales de vida íntegras, que no tenga colas que le machuquen. Santa Lucía, en
tu mesa todo el día. Ellos debieran de estar buscando a gente que no hubiera hecho política partidista y que tuviera credenciales de vida íntegras, que no tenga colas que le machuquen. Deberán de estarse afanando en eso y no esperando que les lleguen a rendir pleitesía y a pedirles hueso, porque los que van a llegar a rendirles pleitesía y a pedirles hueso no es la gente correcta, ni la gente calificada, ni la gente honorable. Esa gente hay que irla a buscar, y para eso hay que tener la suficientemente humildad para reconocer: yo no puedo, necesito un equipo importante y lo voy a ir a buscar. Pero se siguen sintiendo reyesuelos y eso da pena. Ahora entrando entonces, con eso, realmente entrando de lleno a los dos candidatos. Tenemos por un lado la candidata de parte de UNE, que de alguna forma representa el establishment político que ha estado a lo largo de todos los años. Adentro están, tú lo describes muy bien en tu artículo, realmente tenemos los financistas conocidos, tenemos mucha gente que ha hecho gobierno, entonces realmente de alguna forma ahí ya sabemos qué esperar. Y en el otro lado pues tenemos a alguien que no ha hecho gobierno, que no tenemos mayores referencias de su equipo, todo esto. Entonces, ¿cómo debería ser el candidato de FCN, Jimmy Morales, para conformar un equipo, cuando realmente él no ha tenido un equipo conformado y se va a aparecer todo el mundo de los que platicamos, la gente que va a venir a ofrecerle absolutamente todo? ¿Cómo puede él formar un equipo que pueda hacer un cambio en Guatemala? Jimmy Morales debiera de tener el firme propósito de no escuchar cantos de sirena. Si alguien lo aborda, le ofrece plata, lo invita a su suntuosa oficina o mansión, y ese alguien ha sido parte del statu quo durante toda nuestra trágica democracia, él debiera declinar esa invitación, debiera tener los arrestos para hacerlo. Y por el contrario, él debería ir a buscar a la gente más calificada de Guatemala. Pero si él no la conoce, si él no se ha dado la oportunidad de investigar a la gente más calificada y honorable de este país, no se merece ser presidente de este país. Se merecería si él tuviera la humildad de desafiar al sistema y los arrestos de desafiarlo, de decir: yo no quiero nada que ver con el pasado, sino que así como yo soy Nobel en esto, así como Dios me da la oportunidad de servir, porque sin duda lo que a él le pasó es milagroso. Definitivamente. Así como yo no he manchado mi nombre, porque no se le sabe nada, si un hombre de trabajo que de pobre pasó a clase media, tiene un programa de televisión, en fin, yo no voy a permitir que nadie manche mi gobierno. Pero si él muta y lo convencen que es rey, y lo convencen que es todopoderoso, lo van a mantener distraído y abstraído del poder, como por ejemplo se mantuvo Berché o como se mantuvo Colón. Gente totalmente anodina, que nunca gobernó este país, gobernaron otros por ellos. Siendo ese el riesgo más grande. Entonces, y ahí regreso tal vez a la parte, me voy a la parte empresarial, ¿verdad? O sea, cuando se conforman estos grandes equipos y uno lee la historia, que ahora hay acceso de tantos libros y todo, podrán no ser 100% verídicos, pero son equipos que se conforman a lo largo de muchos años. Es el traer talento, cambiar, fracasar y hacer tantas cosas. Entonces, ¿cómo podríamos esperar que Jimmy Morales se rodeara de las personas correctas? O sea, ¿qué mensaje le mandarías realmente al candidato de parte de alguien que tiene la experiencia en todo esto? Decirle, ¿cómo hacemos para que Jimmy logre conformar un equipo realmente creíble? Que ponga los pies en la tierra, que sepa distinguir el amor por interés, es decir, todos los aduladores que lo están rodeando ahora, que ya no está en la llanura. Debe tener muchos amigos nuevos. Y que sepa valorar la virtud, irla a buscar. Nadie virtuoso lo va a ir a buscar a él, porque se va a encontrar en la fila con 200 mañosos que quieren un hueso. Entonces, el virtuoso no se va a formar en el puesto 201, ni el capaz ni el honrado. A él hay que irlo a buscar. Así como uno en el ejercicio privado, cuando quiera el mejor, lo va a buscar. Correcto, o sea, en lo público debe ser lo mismo. En lo público debe ser lo mismo. Realmente hay libros de las transiciones famosas, como General Electric, cuando viene Jack Welch y va a buscar realmente quién lo va a hacer su sucesión, y empieza una cuestión que dura años, hasta que realmente encuentra la persona correcta, y eso es lo mismo. Exactamente, pero eso es valorar a la persona correcta, porque hay muchos guatemaltecos correctos, muchos guatemaltecos honrados, muchos guatemaltecos diligentes y que pueden hacer un gran papel, pero no le van a ir a rendir pleitesía a don Jimmy Morales,
que ya se siente rey porque va en primer lugar. No lo van a hacer. Él debe de ir, no a rendirle pleitesía a nadie, pero sí a plantearle que haga el favor de ayudarlo. Porque él necesita, para manejar esta gran oportunidad, manejar humildad, manejar criterio, manejar sabiduría y saber reconocer y distinguir entre lo bueno y lo malo. Es muy sencillo. Por el otro lado tenemos a Sandra Colón con UNE, Sandra Torres, disculpas, viene todo esto, que en parte de su hoja de vida está el divorcio a base de eso, que obviamente este va a ser un gobierno que va a tener mucho más el escrutinio de la población, que va a tener tantas cosas más, pero ¿qué podríamos esperar diferente en caso que Sandra ganara? Nada, ella ya fue presidente. Ella fue presidente de facto, se apoderó del poder. Para nadie es un secreto que Álvaro Colón hacía lo que ella quería. Ella manejaba el gabinete, cosa que es una función del vicepresidente, que lo recordamos jugando con su computadora. Ahí sí que me disculpe, pero funciones de primera dama recortadas. Ella tuvo funciones de vicepresidente, pero en ejercicio de la presidencia, porque el presidente estuvo ausente durante todo su mandato. Entonces yo creo que ahí no vemos nada nuevo, vemos más de lo mismo, pero eso es lo que le encanta a los financistas, lo mismo. Y ojo, el pueblo de Guatemala no se ha levantado, eso es una falacia y un mito que estamos construyendo. Si no hubiera sido porque desnuda la CICIG, porque la embajada americana somata a la mesa, Guatemala seguiría en la misma desgracia. ¿Por qué lo digo? Porque yo he tenido gestas personales de recaudar firmas, miles de firmas, irme a parar al Congreso. Todos sabemos que siempre ha estado lleno de ladrones ese ente, que es un ente parasitario. Todos sabemos que Parlacén no sirve. Todos sabemos que los presidentes y ministros, muchos se han hecho millonarios. Todos sabemos las empresas que surgen desde el gobierno. Guatemala no se ha levantado. Se va a levantar hasta que surja otro escándalo. Mientras tanto vamos a seguir en lo mismo. Ahora bien, o sea, viene todo esto, tú con tu columna en Acción Positiva en los últimos 8 años hemos declarado, yo abro el periódico todos los domingos y realmente la corrupción no paró, la corrupción sigue en todo su apogeo, sigue totalmente impune y tenemos realmente un lugar corrupto. Los financistas que fueron señalados por CICIG están de alguna forma colocados en los más visibles, diría yo, en alguna parte de la parte de UNE. ¿Qué más podríamos cambiar los guatemaltecos para cambiar estos desarrollos? O sea, después de que han sido señalados, se les ha dicho, lo de Otto Pérez Molina no fue una sorpresa. Santa Lucía, en tu mesa todo el día. ¿Qué más podríamos cambiar los guatemaltecos para cambiar estos desarrollos? O sea, después de que han sido señalados, se les ha dicho, lo de Otto Pérez Molina no fue una sorpresa. Pues. Bueno, yo quisiera hacer una analogía de Guatemala con una hacienda de algodón. La finca. De Luciana. Y quisiera decir que hay un montón de guatemaltecos cándidos trabajando para los que viven en la casota blanca victoriana. Y quisiera decir que la servidumbre está comandada por un mayordomo y una ama de llaves, en este caso Pérez y Valdetti, que fueron los que en el delantal y en el smoking les encontraron los Rolex y las cosas robadas y están presos. Ellos de una rosca mínima van a sufrir las consecuencias de sus actos, pero la servidumbre sigue intacta. Lo que tenemos que tener cuidado es de no nombrar otro mayordomo y otra ama de llaves, porque la debacle va a seguir, porque todos los mandos medios están ahí, porque el sistema está hecho para que participe el ladrón, porque el sistema está hecho para que administre el corrupto. ¿Qué podemos hacer los guatemaltecos? Ser valientes, oponernos, ser más beligerantes, no esperar que la CICIG desnude a corruptos. Exigir nosotros, por ejemplo, la reducción del Congreso, por ejemplo, limitar la reelección a 2 veces, que fue la iniciativa que nosotros presentamos hace 8 años, por ejemplo, eliminar el Estado Nacional,
Ya basta de diputados haciéndose viejos en el Congreso, eso da vergüenza. Y a mí no me importa si es de Encuentro por Guatemala o de la UNE, da pena que vivan de la teta del Estado tantos años, jubílense ya. Y el otro tema, creo yo que es muy importante, es tener iniciativas. Parémonos frente a donde haya que pararse miles de guatemaltecos hasta que salgamos del Parlacén. Serían actos heroicos. Realmente es un lugar para guardar a la gente con inmunidad por unos años y no hacen absolutamente nada. Ok, pero todo esto, la corrupción sigue, el país sigue, fuimos a elecciones, estamos a punto de votar otra vez y el 14 de enero vamos a tener el mismo escenario de alguna forma, César. Lo que se da hasta hoy es lo mismo, porque yo no veo propuestas serias. Por ejemplo, yo reto a los candidatos a que sean valientes y digan, miren, nosotros no queremos un presupuesto de más de 52 millardos, porque ya se demostró que se roban 20 millardos en corrupción, y como nosotros no nos lo vamos a robar, por favor, Congreso, apruebe este nuevo proyecto con 20 millardos menos. Y deberíamos dejar afuera el endeudamiento. Y entonces yo los aplaudiría y les escribiría un libro haciendo una apología de su valor. Pero no se ve claro, ¿no? No, claro que el Estado, o sea, por otro lado, el Estado está comprometido, de aquí, de alguna forma está comprometido, su presupuesto en funcionamiento en algunos ministerios, casi todo se va en funcionamiento, la inversión es muy poca. Entonces, de alguna forma, el sistema está atrapado, no pueden cambiar tantas cosas. Sería muy difícil que alguien cambiara 52 millones. A veces hablan de reducir un sueldo y todo esto, pero el sueldo no es absolutamente nada a comparación de la corrupción que tenemos en Guatemala. Por supuesto, esos son temas demagógicos, ¿verdad? De, miren qué bueno soy. Pero si yo me reduzco el sueldo, pero todo me lo paga el Estado desde la gasolina hasta mis viajes y banquetes, pues es algo bastante falso, ¿verdad? La gente que nos está viendo dice, bueno, aquí hubieron señalamientos hacia el gobierno de Otto Pérez Molina muy temprano en su gestión. No los oímos, no los vimos, pasaron de largo, todo el tiempo estuvieron hablando de las cosas que estaban fuera de lugar y todo esto y no hicimos nada. ¿Qué va a pasar con el próximo gobierno cuando tengamos a FCN o a UNE por el otro lado y suceda algo en los primeros 6 meses? ¿Qué debería hacer lo que la población tiene que hacer? Yo creo que los medios de comunicación en esto tienen un papel fundamental. Los medios de comunicación en términos generales, salvo honrosas excepciones, muy pocas, fueron comparsa de Otto Pérez y Valdetti. Los entrevistaban en las radios y les decían señor presidente y señora vicepresidenta, que está mal dicho Guatemala, es vicepresidente porque es ente que preside. Es como que dijéramos estudianta, habitanta, asaltanta, ¿verdad? Es el colmo de la ridiculez avalada por gente que pertenece a la Real Academia Española y por gente de medios. Entonces los medios fueron comparsas de esta farsa. Cuando vieron desnudos a sus amigos que les daban millones de pauta de publicidad, entonces ya hay que hacer leña del árbol caído. Alguien mencionaba 1 billón de quetzales. Es una cantidad obscena, pero al final del día, otra cosa que a mí me merecería un aplauso para el que lo propusiera es que va a eliminar por completo la publicidad oficial. Entonces vamos a tener una prensa más crítica, menos manejada, porque si le empiezan a la prensa a dar muchos anuncios, entonces la ablandan, la hacen su aliada. Miren ustedes lo que pasó a partir del escándalo de Roxana Valdetti. Se acabaron los anuncios en la prensa. Cuando la prensa defendía que era lícito el negocio, entonces ¿por qué se terminaron? Correcto. Ellos aceptaron, al no aceptar más pauta, su complicidad con el gobierno. Y eso da asco. Y como tenemos un pueblo mediático, todo se desprende de la noticia, aún las redes sociales se desprenden. Bueno, las redes sociales realmente están con cualquier cantidad de noticias, no todo es cierto, muchas inclinadas hacia alguien, y entonces eso es lo que complica el panorama. Pero como estamos a pocos días de que tengamos un presidente nuevo, entonces realmente, ¿qué le podríamos pedir? Mire, no, realmente un compromiso real, porque bajara su costo. Compromiso real. Yo le pediría 2 cosas. Una, que presente un proyecto de presupuesto de 52 millardos máximo. 2, que ofrezca y cumpla no tener publicidad oficial.
por ley, los presidentes pueden tener apariciones en los medios, por ley. Correcto. Entonces no necesitan estar invirtiendo en publicitar su imagen. Eso es inmoral y debe ser inadmisible. Yo creo que si cumplieran con esas dos cosas y tener un equipo decente y presentable, sin referencias siniestras como la gente que se ve ahora rodeando a los candidatos, Guatemala ganaría bastante. Podríamos pensar que cualquiera de los dos gobiernos tendría una reforma a la constituyente, reformas de alguna forma, hacer un llamado. Yo creo que sinceramente creo que más que cambiar leyes es aplicar la ley. Pienso que si el presidente estuviera persuadido, el próximo presidente, estuviera persuadido de que tiene que cumplir con los 3 primeros artículos de la Constitución, yo sería feliz. Que cumpliera 3 artículos de la Constitución. Los primeros 3 y con eso estamos. No necesitas estar haciendo payasadas de cambiar cosas, no necesita estar haciendo demagogia, no necesita estar quedando bien con Dios y con el diablo. Desde tu punto de vista de la austeridad que le podríamos pedir, pero austeridad real, ¿qué le podríamos pedir al próximo presidente de Guatemala? Bueno, le podemos pedir que quite toda la grasa del presupuesto. Ese es un análisis complejo, pero ellos, como dicen que tienen cientos de profesionales, me imagino yo que debieran estar ahorita haciendo un análisis de quitar toda la grasa del presupuesto. En primer lugar, que desnuden, eso esperaría que lo hiciera don Alejandro Maldonado Aguirre, que desnuden todas las plazas fantasmas. ¿Cuántas son? ¿Cuántas plazas fantasmas hay? ¿5,000 o 100,000? No sabemos. Pero eso debería ser una tarea de ahora. Ya sin esa grasa, el próximo gobernante podría entrar a seguir desgrasando y tener un gobierno eficiente, fomentar el servicio civil, que no tiene nada que ver con de qué partido soy, tiene que ver con mis capacidades y tiene que ver con que yo puedo hacer carrera como funcionario público, tiene que ver con dignificar el servicio público, porque trabajar en el gobierno es mala palabra en Guatemala, y eso es una pena. Culpa de lo que le han hecho el desgaste de las instituciones. Yo sí quisiera que les mandaras un mensaje aún con el panorama tan complejo que tenemos, de esperanza y un mensaje positivo a la gente que nos está viendo. Muy bien, pues yo le diría a la gente que nos está viendo que gracias por vernos y gracias por la invitación, Fran. Un gusto. También le diría que vayan a votar, pero que no se convenzan de que con el voto empieza y termina su participación cívica. El voto es irrelevante si usted no acompaña sus actos con principios, con valor y con valores. Así que cambiar Guatemala es asunto suyo y piénselo. César, de verdad, muchísimas gracias. Creo que es un aporte muy importante para todos los que nos están viendo, a todos los que nos están viendo. De verdad, la democracia se construye día a día. Hemos ido planteando cómo va esta elección y seguiremos en los próximos programas. Así que muchas gracias, César, y nos vemos el próximo domingo con más Acción Positiva. Gracias.